Aleluya. Esa es una canción para luz y vida. Cuando llegué a esta iglesia, Luz y Vida no tenía nombre. Me recuerdo que me dieron un papelito con 3 nombres para escoger el nombre Luz y Vida. Yo estaba ahí. Cuando estaban haciendo este púlpito, mi hermano Rubén, allá en la casa, yo estaba aquí. Cuando esta iglesia fue fundada, yo estaba aquí. Y el enemigo se ha ensañado con nosotros. Ha sido una guerra declarada, pero Dios ha sido fiel. Y Luz y Vida, Cristo la ha sostenido. El Espíritu Santo de Dios, esta iglesia fue fundada, dirigida y toda su vida ha sido una guerra. Pero Dios ha sido fiel. Luz y Vida ha estado aquí. Si usted no conocía a Rubén, si usted no conocía a Papito, si usted no conocía a Joselito, a esos muchachos, cuando comenzamos esta iglesia, habíamos 5 aquí trabajando solamente. Y Dios fue tocando los corazones. Fue tocando los corazones. Fue tocando los corazones y comenzaron a agregarse. Y comenzaron a agregarse. Y Mateo a la cabeza y Pedrito a la cabeza. Y Mateo a la cabeza y Pedrito a la cabeza. Si usted no conoce de Luz y Vida, si usted no sabe por los procesos que Dios ha pasado a Luz y Vida, entonces usted no conoce a Luz y Vida. Que Dios bendiga rica y abundantemente cada uno de sus hombres y mujeres que conforman la iglesia de Cristo con su nombre Luz y Vida. Ahora ya le hice una pequeña introducción. Yo no tenía eso en el mensaje, pero orándole ahorita allí al Señor, el Señor me puso eso en mi corazón y quise compartirlo con usted. Entonces yo quiero, por favor, que usted se ponga de pies, los que pueden, y vamos a leer unos cuantos versículos de la palabra de Dios para que Dios se glorifique de una manera especial. Y busquen su libro a Romanos 12. Busquen Romanos 12 para ver qué Dios nos tiene que decir. Y hoy vamos a predicar bajo el título ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? ¿Cuál es la voluntad de Dios para usted, mi hermano, para usted, mi hermana? Entonces, vamos a leer unos cuantos versículos de ahí. Vamos a pasar al libro de Efesios y vamos a leer un versículo. Efesios 5, 17, pero vamos a leer la palabra de Dios. A mí me gusta que este es un privilegio muy grande, que todos leamos la palabra de Dios. Si hay algún hermano que está a la vera de usted y no tiene una Biblia, por favor, hágasela llegar, porque esto es una bendición, leer la palabra de Dios. Entonces vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por favor, pásese ahora a Efesios 5, en su versículo 17. Aleluya. 5:17 dice, aleluya, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Que Dios añada bendición a su palabra. Le dije que hoy vamos a predicar bajo el título ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida, para mi vida? Entonces,
En este transcurrir de servirle a Cristo, yo oigo mucho esta pregunta. He abrazado el ministerio evangelístico con un corazón que derretido delante de Dios. Y le he dedicado mi existencia aquí a ese ministerio. Y me siento muy orgulloso de cada uno de ellos. Pero en el transcurso, cada vez que voy a una casa, oigo a los jóvenes diciendo, ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? Dios quiere que yo me case con fulana. Dios quiere que yo me case con fulano. ¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida? ¿Qué Dios quiere que yo estudie? Dios quiere que yo sea un ingeniero, que yo sea un profesor, que yo sea un ebanista, que yo sea esto. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Entonces oímos eso muy continuamente. ¿Cuál es la voluntad de Dios para la vida de nosotros? Entonces, ustedes se preguntan, hermano Víctor, ¿cuál es la voluntad de Dios para la vida de nosotros? Que seamos salvos. Esa es la voluntad de Dios para la vida de cada uno de sus hijos. Pero para eso, usted tiene que confesar a Cristo como su único y suficiente Salvador. Porque los que están allá afuera no conocen eso. Ellos andan en los deseos de su carne, en los deseos de sus pensamientos, en los deseos de lo que ellos quieren y de lo que ellos aspiran. Pero es de lo que ellos quieren, sin nadie que los respalde delante del Padre de las luces. Entonces no es lo mismo ser cristiano y buscar la voluntad de Dios, esa voluntad perfecta que hay en Dios y que nos manda a nosotros a ¿qué? A ser sensatos. A ser sensatos. Entonces esta voluntad de Dios siempre va a tener un problema en la vida de aquellos que andan divagando de un lugar para otro. ¿Por qué? Porque lo primero que una persona, ya le dije, tiene que hacer es convertirse a Cristo. Entonces cuando usted se convierte a Cristo, ya comienza usted a andar en el propósito de Dios. Entonces cuando usted comienza en la iglesia, Señor, ¿cuál es el propósito de ti para mi vida? Que tú alabes a Dios, que tú lo glorifiques, que tú vivas una vida que le agrade a Él, que tu vida sea santificada por el Espíritu Santo. Cuando usted acepta a Cristo como su único y suficiente Salvador, viene el Espíritu Santo a su vida. Hay gente que oran, Señor, dame una doble porción de tu Santo Espíritu. Como que Dios da el Espíritu Santo como por parte. Hoy te voy a dar esto, mañana te voy a dar esto y pasado te voy a dar esto. Desde que usted confiesa a Cristo como su único y suficiente Salvador, el Espíritu Santo viene y mora en usted en la medida perfecta que la tiene uno que tiene 50 años en el Evangelio. Porque el Espíritu cuando llega, llega completo a la vida del hombre. Entonces, ¿qué nosotros podemos decir? Cuando ese Espíritu Santo nos dice a nosotros, ¿qué debo hacer ahora, Señor? Entonces usted comienza a caminar en la iglesia, comienza a ponerse a disposición de todos aquellos hombres y mujeres que conforman los ministerios en Luz y Vida. Y usted no se queda sentado en una silla, usted no se queda ahí, no. Porque cuando los líderes de la iglesia lo ven a usted sentado, y téngalo segurito que están mortificados. Están mortificados porque ellos dicen, ay Dios mío, estoy necesitando la presidenta de las damas siempre está necesitando personas para hacer algo. Siempre en las células de las casas, siempre hay una persona que está necesitando a alguien. Siempre en el ministerio evangelístico también hay gente que siempre está necesitando a alguien. Entonces, ¿cómo usted quiere saber la voluntad de Dios? Entre a uno de esos ministerios de la casa de Dios y comience a trabajar. Y Dios los va a ir guiando al propósito del eterno. Desde que usted acepta a Cristo, ya usted hizo un compromiso, se declaró la guerra. Es una guerra espiritual que comienza en su vida. Si usted se piensa que usted va a aceptar a Cristo y usted va a vivir tranquilito, no, usted estaba tranquilito cuando estaba allá afuera. Usted estaba sufriendo allá afuera. Pero aquí en la casa de Dios, cuando usted acepta a Cristo como su único y suficiente Salvador, inmediatamente se declaró la guerra. Son dos reinos. El reino de Dios y el reino del enemigo. Y esos dos reinos se oponen y andan batallando. El enemigo anda buscando en todo tiempo a quien devorar. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Pararnos en la piedra inconmovible
de los tiempos, que es la roca de Cristo. Entonces yo le preguntaría a usted, dice Romanos 8:9, mas vosotros vivís según la carne, según la carne, según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Porque el Espíritu Santo es que convence a uno de pecado. El Espíritu Santo es que conduce a uno a vivir una vida agradable delante de Dios. No es lo que usted hace en la iglesia que lo hace usted santo. Es lo que usted hace para Cristo, una vida inconmovible delante de Él, una vida santa, una vida que glorifique su nombre, que cuando usted vaya a visitar a una gente, esa persona sepa que Cristo mora en su corazón, porque dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuando usted está lleno de la palabra de Dios, ¿qué usted se cree que usted va a dar? Lo que hay en su corazón, la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que rompe todas las cadenas, la que quita todos los yugos. No importa la dificultad que usted tenga en esta vida, no importa los deseos que hay en su corazón, si usted anda bajo la voluntad de Dios, Dios se va a glorificar de una manera especial. Pero para andar bajo la voluntad de Dios, tenemos que vivir vidas que le agraden a Él. Dice en 1 Corintios 19, ¿o ignoréis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios, y que no sois vosotros. No somos nosotros, mi hermano. Es el Espíritu Santo en la vida de cada cristiano. ¿Por qué Dios demanda de nosotros? ¿Por qué Dios demanda de cada uno de nosotros que seamos santos como Él es santo? Él demanda eso, mi hermano, porque santidad es obediencia, santidad no es pecado, santidad no es chisme, santidad es vivir una vida que le agrade a Dios en su caminar con Cristo todos los días. Hay veces que nosotros creemos que nuestra lucha es con el hermano Rubén, o con el hermano Francis, o conmigo. Esta lucha no es con hombre, mi hermano. Esta lucha no es con hombre. Este es tu hermano lavado por la sangre de Cristo. Si tú tienes una dificultad con tu hermano en Cristo, ve y díselo a él, no te burles de él, de esa burladera, de esas cosas que hieren el corazón de tu hermano. Allégate a él, habla con él. Dile, mira, tú me estás haciendo esto, a mí no me gusta, por favor, tú puedes cambiar esa conducta. Trae. Entonces, ¿cómo tú puedes decir que tú amas a Dios y tú tienes algo contra tu hermano? A mí no me cabe eso en la cabeza. A mí no me cabe eso en la cabeza. Yo tenía un mensaje ahí que hace mucho, tengo más de 10 años por quererlo dar. Se llama, ¿lo quito o lo dejo? Porque hay gente que quieren vivir quitándole hoja a la Biblia porque no le conviene hoy eso. Quieren quitarle todo el tiempo una hoja a la Biblia. No, eso no me conviene, eso es muy duro. Ay, no, ese evangelio que escribió Pablo ahí, ese evangelio es demasiado duro. Entonces, yo me pregunto todos los días, si nosotros no amamos al hermano que vemos todos los días, que Dios está trabajando en su corazón, que Dios está trabajando para que él crezca en el conocimiento de él, y Dios es que un día lo va a llevar al cielo. No es usted ni soy yo, la salvación es de Jehová. Hay gente que se cree que porque ellos digan, tú no eres salvo, el hermano no se va a salvar. Cuando usted le dice a un hermano así, mire, usted lo está matando. La obra que está haciendo Dios en su corazón. Cuando usted le dice, hermano, mire, usted no se va a salvar. Pero venga acá, y es usted que salva a la gente. Porque la Biblia se equivocó. Entonces, pues vamos a quitar esa hoja de ahí. Porque dice la Biblia que la salvación es de Jehová. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para tu vida? La voluntad de Dios para tu vida es que tú seas salvo. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 12:12,
Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno solo, un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, cuando usted lee esa palabra maravillosa de Dios y le dice a usted y me dice a mí que todos fuimos bautizados con un mismo espíritu, lo que pasa es que en el proceso de llegar al cielo, este caminar con Cristo se vuelve, hay veces, difícil. Porque caminar con Cristo en este mundo, mirando todo lo que está pasando, usted no puede poner una noticia. Usted no puede poner ver la noticia. Hay gente que me dice, yo tengo un hermano que me dice, no, yo no veo eso me deprime. No, yo no voy a ver tanta noticia. No hay una buena. Le comienzan con una mala. La mamá mató a los 3 hijos y se mató ella. El papá mató a los hijos, la mujer, y se mató él. La mujer fulana fue a una escuela y desbarató con todo. Pero Dios mío, pero esos son características de los tiempos de la venida del Señor y que tenemos que prepararnos porque un día Él va a venir a buscar a su pueblo. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Dice Marcos 16:15, y le dijo, y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Esa es una hoja que yo la voy a quitar de la Biblia. Esa es una hoja de las que yo quiero quitar de la Biblia, porque hay gente que se creen que cuando Dios dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio, hay veces que dicen, eso le toca a los que Dios llamó a ese ministerio. Eso es un compromiso que tenemos todos con Dios. Es un compromiso porque si Dios le dio algo a usted por gracia, usted es salvo hoy, porque Dios movió el corazón de una de las personas que están aquí y le predicó el evangelio. Y cuando usted oyó esa palabra, hizo efecto en usted y su corazón fue cambiado. Entonces, no es solamente que usted no quiera ir. No. Usted debe de ir porque no lo digo yo, lo dice Cristo. Usted me dirá, yo no tengo tiempo porque yo hago esto, yo hago aquello, yo hago lo otro. El hombre siempre se ha justificado. Desde el primer día que el hombre pecó en el jardín del Edén, siempre ha querido justificarse. No, porque mira, yo no hago esto por esto. No, mira, yo no hago esto por aquello. Mira, yo no hago aquello por esto. Y siempre ha tenido una forma de cómo justificar su desobediencia a lo que dice Cristo. Entonces, si usted en el próximo verano, aquí vamos a hacer una campaña, quizá ya estemos en nuestra nave principal, ya el Señor nos haya dado esa oportunidad de estar allá arriba, lo vamos a esperar. Lo vamos a esperar ahí porque vamos a hacer una campaña ahí, en ese parquecito, Luz y Vida. Va a ser una campaña como la que hicimos hace un par de años que se llamaba Hay Esperanza para ti. Entonces nosotros, mi hermano, es un compromiso que tenemos que hacer. Esto no es cuestión de que yo creo, que a mí me parece y que yo no puedo y que yo puedo. ¿Cómo usted me va a decir que usted, de que tenemos orando aquí hace como, no me recuerdo cuántos años tenemos que nos mudamos para acá, tenemos como 3 o 4 años. ¿Usted no ha pedido venir aquí un día a orar con los caballeros? Un día. Yo veo gente que trabaja y vienen aquí, oran con nosotros y de aquí se van para su trabajo. Entonces no me diga que usted no puede, mi hermano. No me diga que usted no puede, porque eso es como ofender el nombre de Dios. Y dice Dios que no hablemos mentiras. Entonces, ¿cómo nosotros podemos saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida? La voluntad de Dios para tu vida es salvarte. Es salvarte. Es darte la vida eterna, es que la luz de Cristo entre a tu vida, entre a tu mente y entre a tu corazón. Ese es el deseo que está en el mismo corazón de Dios. Cuando tú le dices a Dios, Señor, dame sabiduría, es lo único que nosotros le podemos pedir a Dios. Danos sabiduría porque ya tenemos el Espíritu Santo. Él nos manda que pidamos sabiduría. Cuando Cristo se le acercaron los apóstoles, ¿qué fue lo que le pidió? Los apóstoles le pidieron a Cristo, mira, Señor, danos el don de sanidad.
porque todo el mundo quiere ese don en la iglesia porque se ve mucho. Pero el don de servicio, Señor, el Señor reprenda al diablo. Así dicen gente. El don de servicio, usted se cree que cada vez que me van a buscar, cada vez que un hermano tiene una necesidad, por ven acá, nada más a fulano de tal que llama, Pedro, ven acá, Pedro, ven allá, Pedro, vamos para allá. Pero Pedro, tú lo que eres mecánico, tú no eres un todólogo. Entonces, ustedes ven, pero ¿por qué Dios pone eso en el corazón del hombre? Nosotros, ese es el ministerio que tenemos dentro y fuera de la iglesia, glorificar el nombre de Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios o su voluntad para tu vida? Si tú quieres saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida, solamente tienes que leer la Biblia. Dice el Señor en una oración que hizo él. Le dicen los discípulos, Señor, enséñanos a orar. La única petición que le hicieron los discípulos no fue dame el don de sanación y dame esto y dame aquello y dame poder y dame esto y dame aquello. Señor, enséñanos a orar. ¿Qué tiene la oración? Que los discípulos a través del Espíritu Santo le pidieron al Señor, enséñanos a orar. Y el Señor, ¿qué le dijo? Padre nuestro que estás en los cielos. Eso yo parafraseando la palabra de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad. ¿Tú quieres que Dios haga la voluntad de Él en tu vida? Ríndete. Bota todo ese orgullo. Bota todas esas cosas que te impiden que Dios, el nombre de Dios sea glorificado en tu vida. ¿Tú quieres que Dios, tú sabes cuál es la voluntad de Dios? Comienza a trabajar en la iglesia. En la iglesia hay muchas cosas que hacer. Yo hace días que quiero venir porque me llaman cada rato de la gente de la alarma que hay un fuego aquí a pasarle un vacuum ahí arriba a la iglesia y poner eso, porque ese polvito, cada vez que abren esa puerta, ese polvito le entra a la alarma y se cree que es fuego. Pero nada más tengo un vacuum chiquitico y soy yo solo. Entonces hay veces que encontrar una persona para venir aquí a hacer cosas de la iglesia es medio difícil. Pero si todos nos ponemos de acuerdo y venimos y ponemos esta iglesia, no importa que no se haya terminado, nosotros venimos y la limpiamos limpiecito. Esta se va a seguir siendo la casa de Dios, su casa de oración. Entonces dice en Juan 2:17, el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Usted ve? Es fácil. El mundo y sus deseos pasan. ¿Cuándo usted ha cogido unas vacaciones? Yo voy a coger estas vacaciones esta semana para consagrarme para el Señor. Va a ser oración y ayuno esta semana entera. Ay, es que hermano Víctor, ya usted sabe, yo estoy un año entero trabajando. Yo viajo para aquí, yo viajo para allí, yo viajo para acá, yo viajo para allá. Entonces cuando me dan mis vacaciones, yo quiero disfrutarlas. ¿Y usted cree que teniendo comunión con Dios y usted humillándose delante de Dios no tiene un mejor resultado? Dice que hagamos ¿qué? Frutos dignos de arrepentimiento. Aquí, mi hermano. Entonces cuando usted pide una semana de vacaciones, cuando usted pide un viernes, sábado y domingo de vacaciones, usted puede coger un sábado y un domingo, un viernes, sábado y domingo para acá, para la iglesia del Señor y decirle a 2 o 3 hermanos, vamos a consagrarnos para el Señor estos 3 días. Hermano, miren, yo voy a coger las vacaciones tal tiempo. Usted la puede coger. Yo quiero salir a visitar 10 hermanos de la iglesia. Solamente estos 3 días. Vamos a ir en la mañana, en la tarde y en la noche. Vamos a visitar a unos cuantos hermanos de la iglesia. ¿Usted haría eso por Jesús? Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? Entonces cuando nosotros vemos todas esas cosas que nosotros nos ponemos a analizar en el contexto de lo que Dios demanda de cada uno de nosotros, ¿qué usted le va a decir a Dios? Así dice 1 de Pedro 4:19, así que aquellos que sufren por cumplir la voluntad de Dios, encomienda su alma al fiel Creador y hagan el bien. Den gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Tesalonicenses
5:18. Cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, porque hay veces que es fácil. Hay veces que es fácil pararse aquí y decir las cosas de Dios. Hay veces que todas esas cosas son fáciles, pero vivir una vida agradable para Dios, vivir una vida consagrada para Dios, es difícil, mi hermano, es difícil, porque es que la carne no quiere venir a la iglesia, la carne no quiere que usted salga a predicar la palabra, la carne no quiere que usted haga nada, la carne lo que quiere es tenerlo usted esclavo de ella. Pero aquí todos mencionamos una cosa que dice el hermano Rubén: mira, cuerpecito, tú estás cansado y ahora mismo te voy a bañar, te voy a perfumar y te voy a llevar para la iglesia. Dígame, mi hermano, qué bendición se están perdiendo la gente que no vinieron hoy. Qué bendición se están perdiendo. Esa gente que todavía se le hace difícil hasta conectarse por internet. Dígame usted, se están perdiendo una bendición. Esta bendición es de nosotros. Esta bendición es de nosotros. Y el nombre de Dios debe ser glorificado. Dice el Señor en Tesalonicenses 4:3. Yo quiero leerlo porque este versículo me dio a mí bien duro y lo quiero compartir con ustedes. Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 4 del 3 al 7. Pues la voluntad de Dios es nuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, no como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agrave ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador en todo, como ya os he dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Mi hermano, cuando usted ve que Dios insiste, yo le pregunto a usted, ¿cuál es la voluntad de Dios para su vida? La voluntad de Dios para su vida es llevarlo al cielo, si usted quiere. Si usted quiere un día conocer los brazos amorosos de nuestro Señor Jesucristo, si usted un día quiere conocer la voluntad de Dios en su mente, en su corazón, es lo más maravilloso que puede sentir una persona. Eso es maravilloso, usted sentir ese refrigerio de la palabra de Dios cuando usted la lee. Usted no tiene tiempo a veces de leer la palabra. Saque un tiempecito. Antes de usted irse a trabajar, preséntele su vida, su mente y su corazón. Y yo creo que eso todos lo hacemos. Que usted antes de acostarse le dice: Señor, si he pecado contra ti, perdóname. Porque usted no sabe si va a amanecer el otro día, hermano. Entonces usted le tiene que presentar su vida, su mente, su corazón a Dios. Y presentarle su vida, porque usted no sabe si usted va a abrir los ojos. Cuando usted despierte al otro día, usted no sabe si lo va a abrir o no lo va a abrir. Entonces usted se tiene que poner ¿qué? Bajo la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? La voluntad de Dios es que usted sea salvo. Dios dice en Ezequiel 18 del 23 al 25: ¿quiero yo la muerte del impío? Dios no quiere la muerte del impío. Dios quiere que todos nos arrepintamos y procedamos al arrepentimiento. Esa es la voluntad del corazón de Dios. Es tanto la voluntad de Él que entregó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por usted y por mí. Yo no sé si usted se merecía que Cristo muriera por usted, pero yo no merecía esa gran dicha que tengo hoy de conocer a Jesús. Yo cada día quiero vivir solamente para Cristo. Pero en este caminar, dice el Señor, que nos vamos ensuciando, ¿qué? Los pies, porque todavía está carne en nosotros. Esta carne en nosotros, hay veces que se revela, y el viejo hombre, ese lobo que está escondido ahí, que está aplastado por el poder del Espíritu Santo, hay veces que ese lobo anda buscando un hoyito para salir.
Ese lobo, porque está el lobo bueno y el lobo malo. ¿A cuál usted alimenta más? ¿Al bueno o al malo? Entonces al que más usted alimente, ese es el que va a salir de usted en los momentos difíciles. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios? Que usted santifique su vida, su mente y su corazón, y que se olvide del orgullo, que se olvide de la prepotencia y que se olvide de la jactancia, y que comprendamos que la vida del Señor, todos nosotros somos uno en Cristo y todos nosotros nos tenemos que fortalecer. Si pecamos los unos con los otros, dice el Señor, para eso tenemos a Jesucristo el justo. Vayan de su hermano, pídale perdón y siga caminando. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia, Señor. Solamente, Señor, di lo que tú querías que yo diera. Yo te pido en el nombre de Jesús que esta palabra, Señor, haya llegado en lo más profundo del corazón de cada uno de tus hijos que están aquí. Obra de una manera especial, trata con su mente, trata con su corazón y ayúdanos a nosotros. A un día, Señor, nosotros decirte a ti, supimos, Señor, cuál era el propósito de nosotros para contigo. Obra de una manera especial en cada uno de tus hijos y tus hijas que están aquí y ayúdanos a nosotros a serte fiel a ti todos los días de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.